cuarteto de lejos a traernos una ofrenda cantada, seguramente no estaría reflejando en buena forma lo que vamos a poder disfrutar a continuación. La historia del Cuarteto de Herederos está muy ligada a la historia de esta iglesia. Su ministerio forma parte importante en nuestra vida y realmente, perdón por la emoción, es un orgullo y un placer enorme que en el momento de retomar este hermoso ministerio y que ha sido tan bendecido, se estén presentando hoy acá con nosotros. Así que le pedimos que pasen. Este mundo necesita de obreros de valor que no teman ni prediquen en el nombre del Señor. Tu talento escondido y mi fe débil está, mas confía en Jesucristo, su poder te sostendrá. Todo es más en Jesucristo, todo es más con su poder. La corona preparada en el nombre del Señor. Cuando todo se termine y mi ser descanse ya, Dios dirá a su pueblo: bienvenido a este hogar. Todo es más en Jesucristo, todo es más con su poder.
Muchas gracias, queridos amigos, por estos cantos. Feliz sábado para todos. Es por mi parte la primera vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra un sábado de mañana aquí en San Martín, en la iglesia. He estado en algún sermón de jóvenes, en algunas otras reuniones, y Fernando me invitó para poder estar hoy. Gracias por todos estos momentos previos, porque creo que este ratito que compartimos nos ha acercado a Dios y hemos podido palpar su presencia. Y ahora que vamos a abrir la Biblia juntos, les invito a buscar el Evangelio de Mateo. El capítulo 26. Y voy a leer desde el versículo 47 hasta el 56. Si pueden buscar en sus Biblias, si me acompañan. Verso 47, Mateo 26, 47 en adelante. Entonces lo vamos a leer y vamos a trabajar junto con este texto hoy de mañana. El título del mensaje de esta mañana es Encuentre oro en la basura. Y tal vez el primer ejercicio que quisiera hacer junto con ustedes es que mientras leen el relato, traten de encontrar algún acto valioso de otras personas que no sea Jesús. Traten de encontrar algo sobresaliente, virtuoso, más allá de la actitud de Jesús. Y la verdad que se hace difícil. Cuando uno lee este relato de la Biblia, pareciera que lo único que hay son camionadas de basura. Pero sin embargo, esta mañana quiero invitarlos a leer esta historia de dos maneras. Cómo se hubiese visto desde afuera o cómo se ve desde afuera y cómo la vio Jesús. Porque Jesús quiere que nosotros aprendamos a ver las cosas de la vida, las que parecen buenas y las que no parecen buenas, como Él las ve. Vamos a leer. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, sacando la mano, tomó la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le respondió: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. No sé cuál habrá sido el día más difícil en la vida de Jesús, pero creo que este fue uno de esos. Este fue uno de los días más difíciles en la vida de Jesús. Y fue uno de los días más difíciles porque se acercaba el momento de dar el paso por lo cual Jesús había venido a este mundo. Muchas veces había ido a este lugar, Getsemaní. Era su lugar de oración. Pero nunca
había ido con los sentimientos que hoy lo acompañaban. Se sentía triste, comenzó a embargarlo una gran tristeza a tal punto que varias veces dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Empezó a experimentar una agonía tal que cada paso que daba le costaba. Dice en el deseo de toda la gente es que cuando caminaba el Señor dejaba oír quejidos, como si le estuviera pesando sobre él una gran carga. Por momentos los discípulos tuvieron que agarrarlo para que no se derribara al suelo. Y en varias veces durante ese momento que le resultaba difícil porque estaba empezando a cargar el pecado de la humanidad, llegó a decir: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y dice la palabra de Dios que fue tan grande la agonía que su sudor se mezcló ¿con qué cosa? Con sangre. Dice también allí en el deseo de toda la gente es que ese día especial, en ese momento, el destino de la humanidad estaba colgando de un hilo. Días difíciles sí los hay. Y la vida siempre nos trae días difíciles. Qué bueno es poder enfrentar nuestra vida de la misma manera que Jesús lo hizo. Y poder entender la presencia de Dios en nuestra vida a cada momento. Porque si hay algo que nos muestra este pasaje de la Biblia es que Dios siempre está. Aunque nosotros no lo podamos ver. Dios siempre está. Entonces yo le invito a leer este pasaje de dos maneras. Vamos a mirarlo primero cómo lo hubiese visto la gente en la época de Jesús, o cómo incluso lo ve uno si le da una lectura apresurada. Si en la época no había diarios, pero si hubiesen tenido que titular los diarios, hubiesen tenido que ponerle un zócalo en el programa de televisión, ¿cómo hubiese titulado la gente esta escena? Tal vez uno de los títulos hubiese sido: predicador Galileo abandonado por sus amigos. Su popularidad bien en picada, porque la semana anterior había sido un día de mucho rating, ¿no? Jesús había entrado a Jerusalén y no pocas personas, una multitud lo aclamaba y gritaba: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y una semanita más tarde, ese hombre que para la gente parecía descollar en popularidad, ahora resulta que en el día más difícil de su vida se quedó ¿cómo? Solo. Entonces, cuando uno mira de afuera este relato, cuando uno lo lee tal vez apresuradamente, encuentra tres cosas. Lo primero que uno podría ver aquí es una oración no contestada. Acompáñame a buscar en el capítulo 26, el versículo 39. (26:39). Dice allí: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero cuando volvió, ¿qué pasó?
los encontró otra vez durmiendo. ¿Verdad que en los momentos difíciles de la vida necesitamos simpatía, compañía, contención? Alguien que nos ponga la mano en el hombro. Y Jesús oró. Oró para tratar de que si había otra manera de salvar al hombre, que el Señor le mostrara. Si había alguna manera de no tener que pasar por esa angustia que estaba pasando, que el Señor le mostrara, pero que no sea como Él quisiera, que sea la voluntad de Dios. Pero también anhelaba la compañía, el abrazo de ¿quiénes? De sus discípulos. Y cuando viene, los encuentra dormidos. Así que pareciera, cuando uno mira de afuera, una oración no contestada. ¿Verdad que en la vida nosotros también muchas veces enfrentamos el silencio de Dios? Muchas veces tenemos oraciones que parece que el Señor no contesta. Pero el Señor siempre está. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia. Aunque a nosotros nos parezca muchas veces que no lo está. Entonces, lo primero que parecía verse afuera es una oración no contestada. Segundo, y después vamos a ver cómo vio Jesús el momento. Capítulo 26. Verso 47. Cuando todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Lo segundo que uno puede ver de afuera es lisa y llanamente un acto ¿de qué? De traición. Y este que lo traiciona no es un desconocido, ¿eh? Si fuera un desconocido, dolería menos. El problema es cuando las heridas vienen de parte de alguien que es cercano. Este no es cualquiera. Este caminó 3 años y medio con Jesús. Este es del grupo de Jesús. Es uno de los 12. Vio los milagros. Y de repente viene y con un beso y por 30 monedas de plata, que es el precio de un esclavo muerto, entrega a su Señor. Y si uno lo mira, lo que ve es un acto de traición. Ahora vos andás sumando cosas en el día más difícil de tu vida. Una oración no contestada y un amigo que te traiciona. Y si el día era difícil con eso, mi amigo, ¿cuánto más? Saben, yo creo que cuando Dios dice que Jesús nos puede entender, es verdad. Porque no hay ningún ser humano que haya pasado por lo que Jesús pasó. Porque Jesús fue puesto en manos del mal en esa hora de su vida como ningún ser humano jamás lo hará. Fue puesto directamente en manos ¿de quién? Del diablo. Que sabía lo que iba a pasar si él iba a la cruz. Que sabía lo que estaba en juego si Cristo daba la vida y moría. Por eso cuando la palabra de Dios dice que Jesús se hermanó con nosotros y que nos puede entender, es verdad. Y cuando nosotros pasamos por dificultades, Él me puede entender y me puede ayudar porque Él también pasó. Y en el momento más difícil de la vida, el Señor estuvo humanamente solo. Vamos a ver lo tercero. Acompáñenme a buscar el versículo capítulo 26, versículo 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
Pero sigamos leyendo el versículo porque no solo Pedro lo dijo. Generalmente nos acordamos que el que lo dijo fue Pedro, porque bueno, era el que hablaba más rápido, el que hablaba primero. Pero ¿qué dice el versículo 35? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto es una promesa, ¿verdad? El Señor empieza a hablar de sus sufrimientos, empieza a hablar de su muerte, y Pedro dice, mira Señor, yo quiero decirte una cosa, y te lo digo de corazón, porque se lo dijo de corazón. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y el resto dijo lo mismo, es una promesa. Ahora, versículo 56. La palabra todos aparece en estos versículos esas dos veces. Todos dijeron, no te dejaremos. Pero el versículo 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Saben que cuando nosotros vamos leyendo este relato paralelo, por ejemplo, con el deseo de todas las gentes, dice que el que da la voz de sálvese quien pueda es Pedro. Porque él se asustó cuando Jesús se dejó atar. Jesús fue atado dos veces. Fue atado primero cuando vino Judas. Pero cuando Pedro le cortó la oreja al siervo, Jesús, ¿saben qué hizo? Se desató. Se desató, agarró la oreja y lo sanó. Pero cuando fue atado por segunda vez, ya no se desató más, porque aceptó el plan de salvación. Y entonces cuando Pedro ve que el Mesías no hace nada, cuando ve que se deja arrestar, entonces él se llenó de temor y da la voz de sálvese quien pueda. Y todos, Pedro y los 12, y tal vez si hubiésemos estado ahí hubiésemos hecho lo mismo, salieron corriendo. Y en el día más difícil de su vida, lo último que Jesús ve de sus amigos, ¿saben qué? La espalda. Había sido un día difícil. ¿Y querés más complicación? Jesús había empezado a experimentar lo que se siente estar separado de Dios. O sea que no solo se quedó sin el apoyo de los seres humanos, sino que ahora estaba experimentando la separación del Padre. No porque él hubiese pecado, sino porque estaba cargando el pecado de la humanidad. Y el diablo le decía, mira, si tú te ofreces la vida por esta gente, la separación va a ser eterna. Y dice ese pensamiento, torturaba al Señor. Le era más doloroso que lo que iba a padecer en la cruz. Porque él como ser humano no podía ver más allá de la tumba. Tenía que creerlo, ¿cómo? Por fe, como vos y yo. Tenía que creerlo por fe. Vaya si fue un día difícil en la vida de Jesús. ¿Dónde está Dios en nuestros días difíciles? Vamos a mirar de nuevo la historia. Vamos a ponernos los lentes del Señor. ¿Saben qué? Paradójicamente, en los momentos donde más se ve el amor de Dios, es donde parece que no está. Si vos querés ver el amor de Dios, de toda la vida de Jesús, ¿cuál es la parte donde más lo vas a poder ver? Sus padecimientos, la cruz, las escenas finales, ahí donde mirás y pareciera que no está, es ahí donde aflora el amor de Dios. Y yo digo que las escenas finales de Jesús son como un lente 3D. Cuando vos empezás a espaciar tu mente en Cristo y lo que Cristo hizo por ti, empezás a ver el amor de Dios de una manera mucho más profunda. Empieza a tener color,
ya no es blanco y negro. Empezás a ver a un Dios que nos amó hasta el extremo. Entonces vamos otra vez a la historia. Y vamos a sacar tres cosas que nos ayudan a caminar con Jesús siempre. Primero, capítulo 26, versículo 50. No sé si alguna vez se detuvieron a leer este pasaje, pero hay una palabra a mí que me desconcerta. Hay una palabra que no la puedo entender. Hay una palabra que evidentemente me está diciendo que Jesús vio otra cosa que lo que de afuera se ve. Porque de afuera, en relación a Judas con Cristo, se ve un acto de traición. Y lo era, y lo es. Pero Jesús vio algo más. Mirá el verso 50. Y Jesús le dijo, traidor, ¿a qué vienes? ¿Así me pagas 3 años y medio de caminar contigo? ¿Así? ¿Qué le dijo? ¡Wow! ¿Qué le dijo? Amigo. ¿Qué palabra? Amigo. Entonces acá hay 2 opciones. O Jesús está ironizando y le está diciendo amigo, pero en realidad le está diciendo ¿qué cosa? Hipócrita. O Jesús realmente le está diciendo amigo. De paso, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cuánta misericordia tiene Dios de nosotros? ¿Sabes cuál es la última palabra que entró en los oídos de Judas antes de quitarse la vida? ¿Cuál fue? Amigo. Nunca va a poder decir, el Señor no me dio oportunidad. No solo porque le lavó los pies, sino que lo último que le dice mirándole a los ojos es, amigo. Entonces evidentemente Jesús vio algo más en ese acto de Judas, que no lo justificamos porque fue un acto de traición y lo que él hizo estuvo mal, pero vio algo más. ¿Qué es lo que vio? Acompáñenme. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y en el versículo 53. De paso, la Biblia deja claro que Judas era ladrón, ¿verdad? Lo dice San Juan. Por lo tanto, él tenía su culpabilidad y su responsabilidad en lo que pasó, pero Jesús vio algo más. Y interesante cómo Jesús veía las situaciones, porque alguien que tenía amor por el dinero, Jesús lo puso de tesorero de la iglesia. ¿Notaron? Alguien que tenía amor por el dinero, Jesús lo puso de tesorero de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo quería confrontar con su pecado, para que lo pudiera ver y para que se pudiese salvar. 22 de Lucas, 53. Miren. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando Jesús mira a Judas, no ve solo a Judas. Se abre una cortina y ve más atrás. ¿Qué ve Jesús? El gran conflicto. ¿Qué ve Jesús? La lucha entre el bien y el mal. ¿Qué ve Jesús? Un hombre que es culpable, pero que sin embargo no está actuando solo. Detrás de ese acto de traición hay otros poderes que están obrando. Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos lastima, no es solo él. Hay algo más. ¿Por qué Jesús dice, ora por tu enemigo? Cosa complicada si las hay, ¿no? No dice, ve y agárralo del cuello, ve y ajusta cuentas con él. Dice, ora. ¿Por qué dice ora? Porque hay un conflicto detrás.
ora. Ora por él, porque él no está orando solo, ora por él. Si tú quieres hacerle bien, ora por él. Entonces lo primero que vio es, aún de toda la situación de traición, vio lo que hay más allá, vio el gran conflicto. Segunda cosa que vio, versículo 45, volvemos a Mateo 26, versículo 45. Vio una guerra espiritual, ¿no? Versículo 45, 54 y 56. Mateo 26, 45, 54 y 56. Dice allí: entonces vino a sus discípulos y le dijo: duerman ya y descansen, porque llegó la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hay una frase ahí: llegó la hora. Cristo entendía que acá hay un propósito, llegó la hora. Versículo siguiente, 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Llegó la hora, es necesario, es el cumplimiento de la escritura. Versículo siguiente, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole oyeron. Lo segundo que Jesús encontró es propósito en el dolor. Y saben, no siempre nosotros podemos entender por qué nos sucede todo lo que nos sucede. Y la mayor prueba que nosotros tenemos que enfrentar es cuando no lo podemos entender. Y no siempre Dios nos muestra el por qué. Hay cosas que se comprenden con el tiempo y hay cosas que se comprenderán allá. ¿Se acuerdan Juan el Bautista? Cuando vio a Jesús que venía, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía claro, propósito, este es el Cordero. Ahora, cuando las piezas del rompecabezas no se armaron como él pensaba, y estaba en la cárcel, ¿qué le pasó? Lo mismo que les pasa a ustedes y a mí, o nos puede pasar cuando pasamos pruebas, no entender por qué. Hasta ahí la tenía clara. Cuando se complicó en la cárcel, ¿qué dijo? Váyanle a preguntar si es este o si tenemos que esperar a otro. Y entonces fueron a preguntar y el Señor le contestó con un versículo de la Biblia y él entendió que era el Mesías y que era el propósito. Entonces Jesús vio bien en el mal, Jesús vio propósito en el dolor. Y aunque no siempre nosotros podamos saber el por qué, lo importante es saber que Él está. Y lo importante es quedarnos a su lado, pase lo que pase. Quedarnos a su lado, pase lo que pase. Y cuando nosotros nos quedamos a su lado, pase lo que pase, aún en medio de nuestras dificultades, podemos ver, podemos percibir su amor. Y lo tercero, acompáñame a buscar 26:53. ¿Qué pregunta la de Jesús? Dice allí: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, el problema no es, humanamente parece que Él quedó solo, pero el problema no es ese, porque Él dice, si yo quisiera compañía, si yo quisiera, podría orar ahora y Dios me daría no una legión, me daría 12. Una legión por cada uno de los discípulos
que se fueron. Una legión tenía con la infantería y la caballería 6.700 soldados. O sea que cada legión son 6.700 ángeles. Y 12 legiones, bueno, son muchos. No sé cuántos, pero son muchos. Entonces, miren lo que dice Juan 16. Acompáñenme. (16:32). San Juan 16:32. Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre sabe, esas promesas para cada uno de nosotros. Esa promesa es para cada uno de nosotros. Aunque muchas veces parezca que estamos solos, la promesa es: yo nunca te dejaré solo. Y qué bueno es saber que Dios siempre está. Aunque a veces las lágrimas no nos dejen ver, aunque a veces el dolor sea tan grande que no nos deje ver la presencia de Dios. Pero la promesa es: Dios siempre está. Jesús pudo ver a Dios en medio del problema. En su día más difícil pudo confiar en el cuidado de Dios. El otro día estábamos compartiendo un encuentro de planificación con líderes de toda Argentina. Y un pastor contó una historia que a mí me impactó mucho y la quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con esto que estamos diciendo. No sé cuántos conocen al pastor Edward Heidinger. Es el asistente del presidente de la División Sudamericana, un hombre muy humilde, muy sencillo, que se crió en la selva peruana. Y él conoció el Evangelio gracias al trabajo de 2 misioneros, 2 esposos norteamericanos que vinieron a poner una clínica de campaña en medio de la selva. Y él conoció con su familia el Evangelio y se hizo pastor. Y él nos contaba que estaba colportando en Rawson. Y estaba teniendo problemas para cobrar unos libros que había vendido en una casa. Y cada vez que iba a ese lugar, el dueño de la casa le decía: vení mañana. Conocen esa frase, ¿no? Sí, en el diccionario porteño se llama bicicleta. ¿Está bien? Cada vez que iba, vení mañana. Entonces esa mañana nos contaba Edward que él oró y dijo: Señor, yo estoy cansado de esta situación, ya no quiero ir más. Esta va a ser la última vez que voy. Y si esta vez me dice vení mañana, le regalo los libros porque yo ya no quiero ir más. Ya estoy cansado. Así que, Señor, si tú vas a hacer algo, hazlo. Y si no, que se quede con los libros. Así que esa mañana se va para la casa, está llegando a la casa, está por golpear la puerta, viene con la inercia a la mano y cuando está por golpear escucha que adentro se están peleando. Pero no alcanzó a frenar la mano y golpeó. Entonces dice: ¿para qué golpeé si cuando están tranquilos no me pagan? Ahora con este ambiente, con este clima, yo voy a venir a decirle: pagame los libros. Así que se quería ir, pero dijo: no, ya golpeé, me quedo. Entonces, de repente se abre no la puerta, sino que se abre una ventanita. Y ve el rostro de un muchacho que nunca había visto, no lo conoce. Y el muchacho estaba hablando por teléfono, discutiendo con alguien por teléfono. Y entonces así medio mal lo mira y le dice: ¿qué querés? Linda frase para empezar a presentar el libro, ¿no? ¿Qué querés? Dice: bueno, en realidad yo busco a fulano de tal. Me dice: tomá, acá está, y le pasa el teléfono. El muchacho estaba discutiendo con ese hombre que era su papá. El hombre con el que estaba discutiendo era su papá y el papá era el que le decía: vení mañana. Entonces en medio de la discusión le pasa el teléfono. Edward agarra el teléfono y dice: ¿cómo le va? Yo soy fulano de tal, ¿se acuerda qué? Y entonces el hombre del otro lado le dice la frase favorita. Le dice: vení mañana.
Así que Edward agarra, le devuelve el teléfono, pero para su sorpresa, el muchacho cierra la ventanita y abre la puerta. Y le dice, pasá. Y entonces le dice, ¿qué vendés? Entonces le entra a explicar que servicio educacional, hogar y salud, que que libros de salud. Le cuenta lo que hace el colportor. Y entonces el muchacho lo mira y dice, ¿y el colportor evangélico lo tenés en el maletín? Entonces se dio cuenta que este hombre conoce, porque le mencionó el libro que usa el colportor como libro de cabecera. ¿Pero vos conocés? Sí, le dice. Yo fui adventista hace muchos años y fui colportor. Y por esas cosas de la vida me casé con una joven que no era de la iglesia y las cosas andan de mal en peor. Y vine para acá a buscar los papeles, yo vivo en Buenos Aires, vine a buscar unos papeles porque me estoy divorciando. Así que yo vine simplemente a buscar esos papeles y me estoy volviendo y estaba discutiendo con mi papá por esta decisión que estoy tomando, estaba discutiendo por teléfono. ¿Cuánto es que te debe mi papá? Tanta plata. Y saca la plata del bolsillo y le paga. Y entonces le dice, te voy a contar algo. Resulta que yo venía viajando desde Buenos Aires para acá. Y el colectivo en un momento hizo una parada técnica para bajar a comer. Pero como yo no tenía dinero, me quedé arriba del colectivo. De repente, dos señores que venían atrás, en los asientos de atrás, se me acercaron y me dijeron, vamos a bajar a almorzar. Y yo le dije, no tengo hambre. Pero en realidad lo que no tenía era dinero. Y ellos insistieron, baja a comer. Y yo dije, no, gracias, no tengo hambre. No te preocupes, nosotros te invitamos. Así que insistieron tanto que se bajó y almorzaron juntos. Después de almorzar, este muchacho le dice a esos hombres, gracias a Dios, qué lindo momento que pasamos. Gracias a Dios por la invitación. Y entonces uno de los muchachos lo mira y le dice, qué bueno que menciones a Dios. Porque tú te has olvidado de Dios, pero Dios nunca se olvidó de ti. Mañana a la mañana, Dios va a enviar su representante a tu casa. Ábrele la puerta, que Él tiene algo para ti. Dios siempre está. Aunque nos parezca que no, aunque nos apartemos de Él, aunque no lo entendamos, aunque muchas veces tenga que enviar a ¿quién? ¿Quién eran esos dos? Ángeles, mi amigo. Aunque muchas veces tenga que mandar un ángel para decirte que no te olvidó, que está, que en tus luchas, en tu sufrimiento y en tu dolor, Él está. Y saben, qué lindo es saber que Él siempre está. Qué lindo es creer que Él siempre está. Y tal vez no te mande un ángel para hacértelo saber. Pero si vos permaneces a su lado, vos vas a poder ver de diferentes maneras que Él siempre está. Y quiero leer este que es uno de mis pasajes favoritos. Vamos a Romanos, capítulo 8. Nosotros conocemos el versículo 28, lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Hasta ustedes lo pueden repetir de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Bueno, más abajo te explica eso. Mirá. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por vos y por mí, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas?
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra, el que intercede por nosotros. 35. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y la lista sigue. Poné lo que quieras ahí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, pero antes, no sin estas cosas. En todas estas cosas, en todas, en esas que nos suceden, en todas, en cada una de ellas, ¿qué pasa? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y déjenme decir, amén. ¿Sabés por qué a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Porque están unidos a Dios por el vínculo más fuerte que existe sobre la tierra y en el universo, que se llama ¿cómo? Amor. Cuando en los momentos difíciles de la vida te agarrás de la mano de Dios, el Señor te une a Él con un amor más fuerte que la misma muerte. Porque ¿sabes qué? Las pruebas a los que aman a Dios le aumentan el amor. Que nada ni nadie te separe del amor de Jesús. Porque Él siempre está. Él siempre está. Porque el que dio la vida por ti en la cruz no es un amigo que se borra en los momentos difíciles. Él siempre está. Y yo quisiera orar en esta mañana para que podamos poner nuestras cargas a los pies de Jesús hoy. No sé cuáles son esas dificultades que vos estás enfrentando. Yo sé que nada te podrá separar del amor de Jesús si tú te aferras a Él. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Si quieren nos ponemos de pie y hacemos la oración. Querido Padre Celestial, gracias por Jesús. Gracias porque Él nos amó y nos ama. Gracias porque tú siempre estás. Y queremos pedirte que en las diferentes circunstancias de nuestra vida podamos estar siempre tomados de tu mano. Gracias porque tú nos fortaleces. Y gracias porque tú pronto nos vas a venir a buscar. Pero mientras esperamos, queremos esperar en Cristo y en tu amor. Que tu Señor pueda seguir obrando en nuestra vida, para que otros también puedan conocerte a través nuestro y a través de lo que tú haces en nosotros cada día. Señor, en esta mañana queremos poner las cosas en tus manos. Hay pedidos de oración, hay problemas de salud, hay diferentes situaciones que podemos estar enfrentando. Pero Señor, queremos poner todo en tus manos. Nuestra vida en primer lugar, nuestra confianza, para que tú, querido Dios, nos hagas, como dice tu palabra, más que vencedores. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos.